Muy buenas, gente matemática, ¿qué tal? Vamos a aprender hoy a calcular el determinante de una matriz 4×4, de 4 filas y de 4 columnas. Lo primero que tenemos que tener claro es que no se calcula de la misma manera que un determinante 2×2 o 3×3. Si recordáis, un determinante 3×3, lo tenemos aquí a la derecha, se calculaba haciendo el producto de las diagonales principales, sumándolas y restándole a ese resultado el producto de las diagonales inversas. Esto lo tenéis explicado en uno de mis vídeos. Bueno, pues en una matriz 4×4, en un determinante 4×4, esa no es la manera de resolverlo, ¿vale? No podríamos hacer, por lo tanto, esta diagonal por o más el producto de esta diagonal, de esta más el producto de esta otra diagonal. Es decir, no, esa no es la manera. La manera de hacerlo, o una de las maneras de hacerlo, es la siguiente, la que vamos a aprender en este vídeo. Tendríamos que empezar decidiendo qué fila o qué columna escoger. Es decir, la manera en la que vamos a resolver este determinante es desarrollarlo por filas o columnas. Vamos a ver poco a poco en qué consiste esto, pero lo primero que hay que decidir es qué fila o qué columna escogemos para desarrollarlo. Yo, por ejemplo, voy a escoger la columna 1. Luego aprenderemos truquillos para saber qué columna o qué fila escoger o qué hacer en el determinante para que los cálculos sean más sencillos. Pero en principio, y por escoger una, voy a escoger la columna 1 para desarrollar este determinante. Por lo tanto, pondríamos aquí, desarrollamos por columna 1. Y entonces, al desarrollar por la columna 1, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta los diferentes elementos que están en la columna 1. Y hacer lo siguiente. Vamos a escoger el primero de los elementos, el 2, y vamos a eliminar la primera fila y la primera columna, es decir, la fila y la columna en la que esté el elemento 2. Esto es algo muy similar a lo que hacíamos para calcular la adjunta de una matriz, que también lo tenéis en uno de mis vídeos, y que, como digo, es muy similar a lo que vamos a hacer aquí. Es decir, vamos a calcular, para empezar, el determinante que resulta al eliminar esa fila y esa columna. Por lo tanto, el determinante 4, 2, 3, menos 3, 0, 6, 6, menos 2, 4. Vale. A este determinante le tendremos que hacer algo, pero en principio vamos a calcular únicamente determinantes y luego vamos añadiendo lo que hay que hacer. Borro lo que hemos hecho ahora porque lo que tenemos que hacer ahora es coger el segundo de los elementos de la columna, el menos 5, y eliminar la fila y la columna en la que está ese menos 5. Y calcular, por lo tanto, el determinante 0, menos 1, menos 2, menos 3, 0, 6, 6, menos 2, 4. Vale. A continuación, lo mismo con el tercero de los elementos de la columna, con el 1. Es decir, eliminamos la fila y la columna correspondiente y nos quedaría el determinante 0, menos 1, menos 2, 4, 2, 3 y 6, menos 2, 4. Y por último, lo que nos queda es el elemento situado en la cuarta fila y primera columna, el menos 1. Mismo proceso, eliminamos esa fila y esa columna y nos queda el determinante 0, menos 1, menos 2, 4, 2, 3, menos 3, 0, 6. Vale, cada uno de estos determinantes tendrá su resultado. Vamos a dejar limpio el determinante. Digo que cada uno de estos determinantes tendrá su propio resultado. Vale, lo que tenemos que hacer a estos determinantes, a cada uno de ellos, es multiplicarlos por el número correspondiente que estaba en la columna. Es decir, este primer determinante lo hemos obtenido al eliminar la fila y la columna que estaba, o la fila y la columna en la que estaba el elemento 2. Bueno, pues ese 2 lo tendremos que multiplicar por este determinante. De la misma manera, el determinante, el segundo de los determinantes, lo hemos conseguido al eliminar la fila y la columna en la que estaba el menos 5.
Bueno, pues este determinante, en principio, lo tendríamos que multiplicar por menos 5. El siguiente de los determinantes lo hemos obtenido al eliminar la fila y la columna en la que estaba el 1, por lo tanto, este determinante lo multiplicaremos por 1, y el último de los determinantes lo multiplicaremos por el menos 1. Vale. Tendríamos acabado o acabados los cálculos que tenemos que hacer. No. Tenemos que tener también en cuenta esto que tenemos aquí, ¿vale? Esta regla de signos, que también es muy similar a la utilizada para calcular la adjunta de una matriz. Si os fijáis, la primera columna, la 2 menos 5, 1 menos 1, con esta regla de signos en los que se van alternando el más y el menos, a esa columna le corresponderían estos signos, más, menos, más, menos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el primero de los elementos, el 2, no lo tendríamos que cambiar de signo y mantendría su signo positivo, el 2. El segundo de los elementos, que era menos 5, por esta regla de signos sí debe cambiar. Por lo tanto, no será menos 5, sino más 5. El tercero de los elementos, que es un 1, no debe cambiar. Por lo tanto, positivo más 1. Y el último de los elementos, el menos 1, sí debe cambiar de signo. ¿Vale? Al menos 1 le corresponde un menos, por lo tanto, no será un menos 1, sino un más 1. Y esta es la operación que tenemos que hacer para obtener el determinante que queríamos calcular en un principio. Es decir, tendríamos que hacer 2 por el resultado de este determinante. Es un determinante 3 por 3, ahora ya lo sabemos resolver, como habíamos comentado en un principio que se resolvía y que tenéis aquí arriba a la derecha. Ese resultado es 162. Tendríamos después más 5 por el resultado del segundo determinante, que es menos 60, más 1 por el resultado de ese tercer determinante, que es más 38, o simplemente 38, más 1 por el resultado del último determinante, que es más 21, o también simplemente 21. Es decir, 324 menos 300 más 38 más 21. Y este resultado es 83. Con lo cual, 83 es el resultado del determinante que queríamos calcular. Vamos a hacer de nuevo el determinante y en vez de desarrollarlo por la columna 1, pues vamos a desarrollarlo ahora por otra columna o por otra fila. En este caso, por la fila 3. Vamos a desarrollar este determinante por la fila 3. ¿Por qué por la fila 3? Si os fijáis en lo que hemos hecho en el primero de los pasos, o en el paso anterior para calcular el determinante, hemos tenido que escoger una fila o una columna, en ese caso habíamos escogido la primera columna, y luego hemos tenido que multiplicar los determinantes que nos quedaban por los diferentes números que estaban en la columna, es decir, por el 2, por el menos 5, por el 1 y por el menos 1. Bueno, pues si escogemos una fila o una columna en la que haya ceros, al multiplicar por 0 nos dará igual el resultado del determinante porque tendremos un 0 ahí. Por lo tanto, lo mejor para calcular el determinante de esta manera es escoger una fila o una columna en la que haya ceros. En este caso, en la primera fila hay un 0, en la tercera fila hay un 0, en la segunda columna hay un 0, en la tercera columna hay un 0, es decir, puedo coger cualquiera de esas. En este caso voy a desarrollarlo, como digo, por la tercera fila, perdón. Es decir, apuntamos aquí, escribimos, desarrollamos, en este caso, por fila 3. Vale. ¿Y cómo nos quedaría entonces? Bueno, pues ahora ya, una vez explicado anteriormente cómo se hace, pues es fácil y podemos ir un poquito más rápido, ¿no? Vale. En primer lugar tendríamos el 1, que lo tendríamos que multiplicar por el determinante que queda al eliminar esa fila y esa columna, que es el 0 menos 1 menos 2, 4, 2, 3, 6 menos 2, 4.
y ya directamente podemos mirar qué le correspondía al 1. El 1, por estar en este lugar, en la tercera fila y primera columna, le corresponde un más, es decir, no lo cambiamos de signo y sigue siendo un 1. Vale. Después tenemos un menos 3. Un menos 3, pero en este caso, al menos 3, que está en la tercera fila y segunda columna, le corresponde un menos, es decir, hay que cambiar de signo a ese menos 3. Y por lo tanto, no será menos 3, sino que será más 3. Y habrá que multiplicarlo por el determinante que queda al eliminar la fila y la columna en la que está el menos 3. Es decir, 2 menos 1 menos 2, menos 5, 2, 3 y menos 1 menos 2, 4. Vale. En tercer lugar, tendríamos el elemento 0. Vamos a borrar esto. En tercer lugar, tendríamos el elemento 0. Pero como tendríamos que hacer 0 por el determinante que quede al eliminar esa fila y esa columna, nos lo podemos ahorrar. Aquí tenemos un 0 y por lo tanto no hacemos ese cálculo y pasamos directamente al 6. Es un 6 que corresponde a este lugar y este lugar tiene un signo menos, con lo cual ese 6 realmente no sería un 6, sino que sería un menos 6. Menos 6 por el determinante que queda al eliminar esa fila y esa columna, que es 2, 0, menos 1, menos 5, 4, 2, menos 1, 6, menos 2. Vale. Ahora ya simplemente queda hacer ese cálculo, es 1 por 38, más 3 por menos 13, menos 6 por menos 14. Es decir, 38 menos 39 más 84 que da como resultado 83. Es decir, 83 es el resultado del determinante, cosa que ya sabíamos porque lo habíamos hecho anteriormente de otra manera, pero en esta, como veis, hemos hecho menos cálculos porque lo hemos desarrollado por una fila y por una fila, perdón, la fila 3 en este caso, que contenía un 0. Si tenemos filas o columnas que contengan 2 o 3 ceros, pues será mucho mejor escoger la fila o columna correspondiente. Y si no las tenemos, pues igual hay alguna manera, ¿verdad? Aplicando propiedades de los determinantes para conseguir ceros en esas filas o columnas. Eso os lo voy a explicar en otro vídeo. Espero que este os haya gustado, que os haya quedado claro cómo calcular el determinante de una matriz 4×4 y espero vuestros comentarios y vuestros likes. Hasta el siguiente vídeo.